Farmacología de la hipertensión arterial. La hipertensión es un problema muy serio hoy día para el país. Tenemos más de 2 millones de pacientes hipertensos y con los graves problemas que ocasiona a nivel de corazón, a nivel de riñones, a nivel de retina, a nivel de todo el aparato cardiocirculatorio. Se define, por supuesto, a valores superiores de la presión por encima de 140/90. Fácil de diferenciar, nada más tomar con un tensiómetro la presión y uno puede asumir estar frente a un paciente hipertenso. El tratamiento es importante porque es una de las 2 primeras causas de mortalidad hoy día en hombres y en mujeres. Y a medida que uno va creciendo, va aumentando el riesgo de mortalidad. En mayores de 65 años, altísima la prevalencia de riesgos cardiovasculares. ¿Qué debemos tomar en cuenta en el tratamiento? Siempre la dosis más baja, siempre, si no hay respuesta con una medicación, cambiarla a otra. Si voy a usar un bloqueante del canal del calcio y no me va bien, pues debo usar un inhibidor de la angiotensina para buscar una buena respuesta en el tratamiento de la enfermedad. Ideal usar un fármaco de acción prolongada y que de dosis única a fin de que al paciente le sea más llevadero el tratamiento. Siempre tener en cuenta que se debe utilizar tratamiento en pacientes con riesgo coronario, con diabetes, con enfermedad cardiovascular y que ya tengan lesión en órganos diana, es decir, los órganos que sufren más por la hipertensión. Corazón y cerebro, riñones, retina, como los órganos que más sufren por la hipertensión. El fármaco es importante tenerlo en cuenta, tomar en cuenta los problemas socioeconómicos, tomar en cuenta el perfil cardiovascular, ver si hay daño severo, moderado, leve en el órgano blanco y tener en cuenta también en la interacción con otros fármacos asociados. Los grupos de medicamentos que utilizamos son los diuréticos, que básicamente lo que hacen es eliminar agua de la sangre y al eliminar el agua, provocar mayor diuresis, disminuye la cantidad de sangre y esto disminuye, por supuesto, la presión arterial. Otro grupo importante, los bloqueantes beta, disminuyen la fuerza de contracción del corazón y al disminuir la fuerza de contracción disminuye también la presión. La formación nos ECA de la conversión de la angiotensina es un sinónimo que los antagonistas de la angiotensina 2 son fármacos muy potentes, permiten una gran vasodilatación. Se relajan los vasos sanguíneos y así reducen la presión arterial. Los ECA son muy potentes, reitero, utilizados con mucha frecuencia hoy día, relajando la presión arterial, disminuyendo la presión, mejorando el flujo de sangre. El corazón no tiene que hacer ya más esfuerzo, bueno, tanto esfuerzo porque es relajación. El captopril, enalapril y sinopril, los más importantes. De ellos, el número 1, el enalapril, puede combinarse con un diurético en el tratamiento. El mecanismo de acción básico es darle una ayuda al corazón para que pueda tener un bombeo más adecuado. Bloquean a una enzima y esto permite relajación de los vasos, se ensanchan los vasos y disminuye la presión arterial porque ya no hace falta tanta fuerza del corazón para bombear la sangre. Precauciones, ojo, alergias, niveles elevados de potasio en la sangre, el embarazo y problemas renales. Reacciones adversas, tos seca, salpullido, alergias, reacción alérgica con edema, hiperpotasemia e hipotensión. Los ARB o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina son un grupo muy importante
Y tenemos a los sartán como el número de ellos. Actúan también en el vaso sanguíneo, facilitando la vasodilatación. Más potente que los IECA, los ARB. Facilitan mucho la recuperación del corazón. Se pueden combinar con un diurético muy bien para eliminar el exceso de la agua. El corazón tiene que hacer mucho esfuerzo en hipertensión para abrir los vasos sanguíneos. Y ese aumento de la fuerza hace que aumente la presión. Entonces, ¿qué hacen estos grupos, los ARB, los sartán? Aumenta el espacio en los vasos sanguíneos, disminuyendo la resistencia y hace que se tornen más anchos, entre comillas, los vasos sanguíneos, y eso facilita que pueda llegar sangre a las vías, a las arterias periféricas. Y al llegar más sangre, reducen la sangre en el corazón y los pulmones, evitando los problemas cardíacos y pulmonares de la hipertensión. Puede causar intolerancia, cefaleas, puede afectar los riñones y el embarazo. Entonces, en este tipo de pacientes es mejor tomar precauciones y no utilizarlos. Aquí tienen un grupo importantísimo de medicamentos, los diuréticos. A veces se denominan píldoras de agua. ¿Por qué razón? Porque ayudan a eliminar el líquido que tenemos en la sangre, conocido como plasma. Ayudan favoreciendo una mayor diuresis y de esa manera disminuyendo la cantidad de volemia circulante. ¿Cuáles son los más importantes? La furosemida, la hidroclorotiazida y la amilorida. Los más importantes. Cada uno tiene una particularidad. La furosemida es potentísimo, actúa muy rápido, elimina en gran cantidad de orina. La diferencia es que igual se pierde sodio y potasio y eso puede causar trastornos hidroelectrolíticos. En cambio, los otros diuréticos, los tiacídicos, eliminan también agua, pero reducen la pérdida de sodio. Y tienen la amilorida y la espironolactona. Y otro grupo se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos, como la clorotiazida, favorecen la eliminación también de mayor orina, disminuyen la volemia, pero además ahorran potasio. Y justamente estos dos grupos se los utiliza en una sola medicación, ahorrando sodio y ahorrando potasio. Hidroclorotiazida, amilorida es la combinación. Y un diurético que se usa en terapia intensiva, el manitol, un gran fármaco, reduce bastante la presión y favoreciendo la mayor diuresis, aumentando la osmolaridad del plasma. Puede haber calambres, sarpullido, vómitos, puede haber impotencia, disminución del deseo sexual y puede haber arritmias en la utilización. Son trastornos poco comunes, pero se los debe tener en cuenta. Un grupo importante tenemos a los alfa-adrenérgicos. Estos grupos más bien actúan a nivel de la pared vascular en los receptores alfa 1 y alfa 2. Recordamos rápidamente, estos receptores al actuar con la noradrenalina y con la adrenalina causan vasoconstricción. Y el estrés, por ejemplo, causa vasoconstricción y sube la presión arterial. Estos bloqueantes actúan a nivel de esos receptores. Uno de los importantes se llama prazosina o minipres, su nombre comercial. Actúan en los receptores alfa 1 y de esta manera reducen la presión. Otro importante es el alfa-metildopa que actúa en los receptores alfa 2 y se usa 500 miligramos cada 8 horas como parte del tratamiento. La ventaja de la alfa-metildopa es su buena utilización en el embarazo sin efectos colaterales. Como todo antihipertensivo, puede causar hipotensión, puede causar efectos colaterales,
mareos, decaimiento, cefalea, etcétera, debemos tomar en cuenta todos estos aspectos cuando lo utilizamos. En general, todos estos fármacos se los considera vasodilatadores y esto permite, recordemos, que la presión arterial disminuya porque permite una mayor facilidad para la circulación. Disminuye el trabajo del corazón, ensanchando los vasos sanguíneos. Esto le da un reposo al corazón y permite una mejor circulación, evitando también el encharcamiento de sangre en corazón y nitritos, pero la gran ventaja es que dilatan muy bien las arterias coronarias del corazón y disminuyen el riesgo de problemas vasculares. Tenemos en general los vasodilatadores arteriales, venosos y mixtos, dilatando tanto arterias como venas y ambos sistemas arterial y venoso al mismo tiempo. Aquí está el grupo de los nitratos, importante nitratos y nitritos. Aquí tenemos el grupo de los bloqueadores de la escatera del calcio, nifedipina o nodipina como los más importantes, los inhibidores de la ECA, captopril y enalapril, antagonistas de los receptores de la angiotensina, los sartán, y los beta bloqueantes como los más importantes vasodilatadores. Bueno, como todo, reiterando, mareos, dolor de cabeza, bochornos, náuseas, hinchazón son efectos colaterales. ¿Qué tenemos que hacer en la enfermería? Controlar la presión arterial, empezar con la dosis mínima, por ejemplo, un cuarto de tableta cada 8 horas hasta llegar a la dosis máxima, 2 tabletas. Por ejemplo, en los pacientes indicarles que no se muevan bruscamente, que cambien de posición muy despacio, administrar 1 hora antes de las comidas, valorar la proteinuria, verificar cambios en el laboratorio, tanto en los glóbulos rojos, blancos, en los niveles de electrolitos. Los ARB, los sartán entre ellos, recordando rápidamente, reiterando además, es un potentísimo antihipertensivo, muy bueno. Actúa justamente en la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, evitando que este sistema cause vasoconstricción. La angiotensina reiteramos, es sinónimo de hipertensión. Más angiotensina, más hipertensión. Y los sartán a dosis de 50 miligramos cada 24 horas hace un buen efecto. Y cuando no es suficiente, hoy día el esquema más potente que usamos es losartán con bloqueantes de los canales del calcio como la amlodipina. No se olvide, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, causa hipertensión, y en angiotensina 2, causa hipertensión. Aquí actuamos con los IECAS y con los ARB, con los inhibidores de la conversión de angiotensina y los inhibidores de la formación de angiotensina 2. Va actuando muy bien a nivel vascular. Los ARB2 producen vasoconstricción. Perdón, la angiotensina produce vasoconstricción y a nivel renal inhibe la secreción de agua. Y cuando ya no hay angiotensina, por supuesto que va a haber mayor vasodilatación y mayor eliminación de agua. Entonces, es por eso que es un gran fármaco, por estas dos cualidades que tiene. Bloqueamos el sistema adrenina-angiotensina con los IECAS, enalapril, y con los ARA2 o ARB, que son sinónimos, bloqueando a la angiotensina 2. Los IECA son muy buenos. El enalapril es uno de ellos. La ventaja de esto es que produce muy buena disminución de la presión. El bloqueo es más completo. Con los ARB, y el resultado es mayor. Y la mortalidad cardíaca, por supuesto, es menos medicamentoso. Reducen la contractilidad, reprimen la formación de impulsos eléctricos, relajan y dilatan los vasos sanguíneos. Importante esta base de conocimientos de los bloqueantes de los canales del calcio. La acción, por supuesto,
deprimir, disminuir la función, disminuir la conducción y reducir la contracción muscular. La hipertensión es el número uno para su medicación, pero también podemos usar en cardiopatía isquémica y en angina vasoespástica. También podemos usar en fenómenos de Raynaud, en angina inestable, en angina de esfuerzo y en los temas que vienen a continuación, en las taquiarritmias, en el espasmo arteriolar coronario, son una alternativa muy importante de tratamiento. Muchas gracias.